buenas tardes. Le doy una cordial bienvenida a todo el público presente, a nuestras panelistas Estela Ramírez. Hola. Silvia Villón. Buenas tardes. Joyce Vélez. Buenas tardes. Y Nurixa Martínez. Buenas tardes. Los temas a debatir el día de hoy son los siguientes: la ética, la moral, la relación que existe entre la ética y la moral, el relativismo moral y por último la ética profesional. Las reglas que las panelistas deben cumplir son no gritar, no interrumpir y sobre todo respetar el turno de cada una de ellas. El tiempo que cada panelista tiene para comentar el tema será máximo de 4 minutos. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Potter Stewart. Con esta frase empezamos el debate teniendo como primer tema la ética. Expositora a favor a cargo de la panelista Estela Ramírez. Para entrar en contexto, es imprescindible hablar de dónde proviene la ética. Este es un término del griego ethos, que significa manera de hacer o adquirir las cosas, costumbres, hábitos, y del sufijo ico, que significa relativo a. Es una disciplina filosófica. Es el propio modelo de vida que refleja el comportamiento del ser humano en el día a día. Se fundamenta en las normas que rigen las acciones de forma individual o en sociedad, donde la razón y la reflexión cumplen un papel importante en la toma de decisiones entre el bien y el mal. Además, nos ayuda a comprender, a justificar y argumentar con criterios propios cada una de las acciones que realiza una persona. Como virtud, se centra en la justicia, claridad y generosidad. Por tal razón, se puede mencionar que hace referencia a los principios y valores trascendentales del ser humano. Una de las características principales de la ética aristotélica es que es teológica, es decir, que las acciones son analizadas basándose en un fin. Un acto será bueno o malo dependiendo de las consecuencias que tengan dichas situaciones. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Silvia Villón. El comportamiento poco ético se puede definir como acciones que van en contra de las normas y sociales o actos que se consideran inapropiados para el público y la sociedad. Por ejemplo, obtener las respuestas de un examen o trabajo de manera fraudulenta, interrumpir al otro que intenta hablar, no escuchar a quien está hablando y no dejarlo terminar sus ideas, por interrumpirlo para proponer nuestras opiniones o puntos de vista. Es una manera de falta de respeto y de minimizar a la otra persona. Juzgar a una persona sin conocerla, criticarla por su apariencia, hacer juicio de valores de las personas es un acto de arrogancia y de falta de superioridad. Justificar ciertos casos en los que robar puede ser una alternativa. Desde la ética, ningún acto deshonesto puede ser considerado como una buena acción. Ser honestos desde la palabra y desde la acción. Si nuestras palabras no se reflejan en nuestros propios actos, estamos siendo deshonestos e hipócritas. Expositor a favor a cargo de la panelista Joyce Vélez. La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral, es decir, lo que se considera como buenas costumbres para vivir en sociedad y lograr una convivencia sana y equilibrada entre las personas. También nos permite diferenciar entre lo correcto de lo incorrecto y se relaciona con los valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto o el compromiso a fin de ser buenos ciudadanos. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Nurixa Martínez.
Considero que no se enseña, puesto que la ética y el sentido común es un hecho que todo ser humano tiene una opinión formada sobre lo que está bien o lo que está mal. Más que una opinión, sería más adecuado decir un criterio, pues ante una situación novedosa, la mayoría de la gente apenas necesita un segundo para concluir si alguien ha obrado bien o mal. Así, por ejemplo, prácticamente toda la humanidad estará de acuerdo en que si alguien toma un arma, sale a la calle y mata al primero que pasa, solo porque le resulta divertido, eso está mal. Sin embargo, si preguntamos a la gente por qué está mal, muchos necesitarán más que un segundo para improvisar una respuesta coherente, que en la mayoría de los casos no será más que una respuesta así como matar está mal porque es un asesinato, o simplemente una alusión al sentido común, como eso es así porque todo el mundo lo sabe. Como conclusión del primer tema, tenemos que finalmente podríamos decir que la ética ha estado presente en el ser humano desde siempre como reguladora de los actos humanos, abocando a cada persona a pensar entre lo que es bueno o malo, y de esa manera guiar sus acciones, las cuales van a determinar su desarrollo en la sociedad. La ética es el pilar de la convivencia, es decir, sin reglas, valores o principios morales, ¿cómo podríamos vivir en una comunidad sin perjudicarnos unos a los otros de manera salvaje? El segundo tema a debatir es la moral. Expositor a favor, Estela Ramírez. La etimología de la palabra moral proviene de la palabra latín mos y a su vez del griego ethos, que hace énfasis a las costumbres o prácticas de vivir. La moral es un sistema de costumbres y normas específicas de una comunidad que deciden seguir en ciertas circunstancias y estas se rigen ante la conducta humana de acuerdo al contexto social que se encuentre el individuo. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Silvia Villón. La moral son todas aquellas acciones, conductas y comportamientos que se oponen como actuar u observar conductas que atentan contra los valores y creencias de la sociedad y de nosotros mismos. Tiene efectivamente conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y aún así se obra como bueno o correcto. Por ejemplo, copiar en un examen, mentir a nuestros padres, culpar a otros por nuestros errores, tener dos parejas al mismo tiempo, sin que ésta lo sepa, o trabajar en una empresa y a la vez para la competencia. Expositor a favor a cargo de la panelista Joyce Vélez. Son lineamientos que parecen básicos para la convivencia en la sociedad y que guían al individuo. Sirve para regular y modelar la conducta de los seres humanos individual o colectivamente, con el fin de evitar o resolver problemas. Un ejemplo sería devolver las cosas que uno ve que se le cae a otra persona en la calle. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Nurixa Martínez. El ser humano es capaz de poder vivir una experiencia moral y que evidentemente dicha experiencia moral pueda hallar justificación por medio de la razón. Al ejemplo que mencionaste, si una persona va a devolver algo que ve que se le cae a otra persona, puede pasar una situación similar con otras personas y no va a suceder el mismo caso. Por eso considero que la moral es más bien la conducta individual que colectivamente, porque la moral son tus valores y cómo los aplicas. Como conclusión de este segundo tema, en la vida cotidiana podemos observar que existen personas más conscientes y evolucionadas que otras, y que por lo tanto existen diferentes tipos de moral. Unas son perfectas y superiores, y otras muchas veces son brutales y bárbaras. Por ello, es necesario que comprendamos que en realidad existen tantas morales como seres humanos y que los deberes de unas personas no son los mismos que los deberes de otras, así como sus privilegios. Como tercer tema a debatir tenemos la ética y la moral.
En relación a lo que se ha expuesto, ¿qué opina usted sobre la ética y moral? Expositor a favor, Estela Ramírez. La ética y moral son dos términos equivalentes, puesto que su etimología proviene de la palabra griega ethos. Son expresiones castellanas que hacen referencia al sistema de costumbres, creencias, prácticas, valores y hábitos que posee una persona o una comunidad. Además, el surgimiento como disciplina está relacionado con la valoración de la vida. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Silvia Villón. Si nos detenemos por un momento, miramos a nuestro alrededor, reflexionamos el por qué se dan actitudes poco éticas y morales en la sociedad, como en las empresas, en los negocios, en el ámbito internacional, a nivel económico, lleva a considerar que la crisis de valores por la que atravesamos hoy es global y concretamente donde el ámbito de la economía parece premiar en sustituir valores esenciales en cada individuo, por lograr el objetivo en menos tiempo, proporcionando así su éxito. Todos tenemos diferentes formas de percibir las situaciones y circunstancias. Cada individuo tiene arraigado su propio sistema de concebir lo correcto e incorrecto, pero además enfrentarse a las concepciones de sus superiores y de sus demás compañeros, la forma en que controla su entorno, acciones, responsabilidades, la manipulación que puede hacer y a la que está sujeto, así como el desarrollo de su sentido de la moral. Expositor a favor a cargo de la panelista Joyce Vélez. La moral hace referencia al conjunto de normas y principios que se basan a la cultura y las costumbres de determinado grupo social. Por otro lado, la ética es el estudio y la reflexión sobre la moral, que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Nurixa Martínez. La ética y la moral no aseguran una paz social y armónica entre ciudadanos, solo guía. Más bien sería el término una cultura de paz, porque educar en cultura de paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta a las situaciones de conflicto y darles los medios para hacerlo. En síntesis, es aprender a convivir, lo cual presupone cumplir normas comunes, generar y respetar acuerdos, confiar y tolerar. De ahí que la convivencia se distinga por una combinación de una alta capacidad reguladora de ley moral y cultural sobre los individuos con la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, lo que produce una confianza y se fortalece en la misma. Se puede concluir que en ocasiones existe una incompatibilidad de la libertad humana y las normas morales, o sea, entre el ser y el deber ser. Sin embargo, el valor moral adquiere su mérito en el hecho de ser adoptado por la persona o por su propio convencimiento. Es decir, una persona no roba no porque lo van a meter a la cárcel, sino porque considera desde su principio interior que es una mala acción, que va contra sus principios morales y bajo ese concepto e interiorización no lo hacen. No hay maldad en los hechos, sino en la bajeza con la que estos se realizan. Si los hechos son realizados con bondad y son limpios, no seremos juzgados por ellos, o lo seremos ligeramente y solo por nuestra ignorancia. Pero esos mismos hechos realizados por otra persona y con otras intenciones serán totalmente reprobables y sancionables. Por lo tanto, no se juzgan tanto los hechos en sí, sino la intencionalidad, la bondad o la maldad con la que se realizan. El siguiente tema es el relativismo moral. Expositora a favor, Estela Ramírez. El relativismo moral asegura que la moralidad no está basada en ninguna norma absoluta, más bien en verdades éticas que dependen de la situación
cultura o sentimientos propios. El relativismo moral es una posición ampliamente sostenida en el mundo moderno, aunque es aplicada de manera selectiva. Expositor en postura diferente a cargo de la panelista Silvia Villón. En el relativismo moral no hay una verdad absoluta y esta depende de cada individuo en un espacio o tiempo concreto o interés. Por ejemplo, no se puede juzgar un elemento cultural desde otra sociedad, lo único importante es que tenga sentido dentro de esa cultura. Expositor a favor a cargo de la panelista Joyce Vélez. El relativismo moral es la idea de que las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, es una teoría ética según lo cual no existe ninguna forma universal de saber lo que está bien o lo que no lo está. Esto significa que desde la perspectiva del relativismo moral no existen diferentes sistemas morales que son equivalentes, es decir, igual de válidos o no válidos. Por ejemplo, solo porque el soborno se acepta en algunas culturas, no significa que otras culturas no la puedan percibir o criticar. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Nurixa Martínez. Desde el ejemplo que tú me das viene siendo el término de pluriculturalismo, porque cada cultura es autónoma y dueña de su propia moral. No hay razón para pretender imponer valores morales fuera de los propios contextos culturales, lo que nos conduce a un contextualismo general. Como conclusión, tenemos que todos los seres humanos nacemos libres. Podemos determinar si adoptamos o no las normas morales que nos imponga la sociedad, cultura y religión a la que pertenecemos. Sin embargo, se puede decir que la libertad humana no es del todo real en este ámbito, pues muchas personas actúan bajo una presión social, cultural o laboral. Aunque considerando a la ética y la moral, se nos permite conservar una conciencia misma que permita a una persona actuar en base a un criterio propio. Como último tema a debatir tenemos la ética profesional. Expositora a favor, Estela Ramírez. La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas que deben regir dentro del ambiente laboral. Estas pautas están basadas en valores universales que poseen los seres humanos, como por ejemplo tenemos la responsabilidad. Esta es una parte esencial cuando hablamos de ética profesional, ya que hará que cada persona pueda realizar de forma justa y profesional su trabajo. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Silvia Villón. Al hablar de ética profesional en cuanto a un profesional, no se debe postular ni asumir cargos o tareas para las cuales no tengan ni el conocimiento, la experiencia o la debida preparación. Un psicólogo, por ejemplo, no puede ejercer de abogado. En relación con el alumnado, no puede haber favoritismo o relacionarse sentimentalmente con alumnos. Durante su desempeño en el aula, no se debe humillar o discriminar u ofender a los alumnos o imponer abusos de autoridad, falta de interés por su materia o de respeto entre sus alumnados. En torno a las evaluaciones, no se debe aceptar sobornos por calificaciones o beneficiar al alumno, cobrar o pedir dinero y no revisar o calificar los trabajos por conveniencia. El docente debe tener obligaciones y no faltar a clase, no dar clase o ponerse a conversar de otros temas, llegar tarde o ser impuntual y la irresponsabilidad sobre todo. Expositor a favor a cargo de la panelista Joyce Vélez. La ética profesional constituye la expresión, compromiso y responsabilidad moral.
La ética profesional docente se basa y supone que no solo poseer un título o graduación, sino una preparación, actitud y dominio de la pedagogía. Existen muchos valores de los que los docentes deberían poner en práctica, entre ellos la solidaridad, la pasión, honestidad, justicia, equidad, compromiso y responsabilidad. Expositor de postura diferente a cargo de la panelista Nurixa Martínez. La ética profesional se escucha lindo saber lo que es, pero hay muchos casos de gente con profesiones que no son para nada éticas. Por ejemplo, respeto del secreto profesional. Esto es no develar las fuentes que han proporcionado determinada información. Es un código que deben cumplir los profesionales como los periodistas o abogados, o entre otras profesiones. Sin embargo, no se da porque muchas veces, supongamos, los periodistas no cumplen con el papel de transmitir la noticia como es. Como conclusión de este último tema, se puede decir que la ética profesional es parte importante y fundamental en el desempeño de cada uno de los seres humanos en su determinada comunidad, pero a su vez es algo propio e íntimo de cada persona, la cual en su libertad humana escoge qué reglas morales, jurídicas, sociales y religiosas desea adoptar y cuáles no, independientemente del castigo o consecuencia que eso le pueda generar, ya que no actúa en función de los castigos o sanciones, sino de lo que considera de lo que es correcto o no. Esta ha sido la presentación de temas expuestos por nuestras panelistas. Muchas gracias por su atención prestada.